Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en este día sábado 9 de agosto de este año 2025, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Demos un abrazo, un saludo muy especial a todos los que están llegando a la sintonía de nuestra transmisión a través de nuestro canal de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. Reiterarle la invitación a suscribirse a nuestro canal para que tenga usted acceso a nuestras transmisiones y al contenido de nuestra congregación, de nuestra iglesia Senti City, aquí en el estado de Georgia. Saludo especial también a toda la gente de Puerto Rico, la Isla del Encanto. Saludo especial a toda la gente de Centroamérica, de Dominicana y Cuba. Saludo especial a todos. Por supuesto, allí en el área del DMV, donde estuvimos sirviendo al Señor durante algún tiempo, allí en el área del DMV, en Washington, D.C., Pensilvania también. Por supuesto, Virginia y Maryland. Saludo especial a todos. También saludo especial a toda la gente de la Florida, ahí en West Palm Beach. Abrazo especial para todos. También saludo en esta mañana y bendiciones a toda la gente de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Venezuela, de Centroamérica y del Caribe. Bueno, saludo especial a todos. Bueno, esta mañana vamos a darle muchas gracias a Dios por un día más que nos regala, por la oportunidad que nos da cada mañana de presentarnos delante del trono de la gracia, el trono de la misericordia, para alabarle, bendecirle y para seguir edificándonos por medio de su bendita palabra. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por permitirnos una vez más, Señor, el gozo, el privilegio, Señor, de comenzar cada día en tu presencia, Señor, donde hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Aquí estamos, bendito Señor, oh Dios del cielo, sedientos de ti, Señor, necesitados de tu gran amor, de tu gran misericordia, Señor. Pedimos el Santo Espíritu de Dios que en esta mañana abras nuestro entendimiento a la revelación de tu palabra, Señor. Que nos hagas entender, Señor, oh Dios del cielo, sabiduría. Que nos enseñes, Señor, oh Dios del cielo, a hacer tu voluntad. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe, Señor, nos instruya. El salmista decía: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo, que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu hijo, de tu siervo, porque a ti, Señor, he elevado mi alma, porque tú, Señor, eres bueno, eres perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y esté atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. Mi obra es que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre.
porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiraron de violentos, ha buscado mi vida y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y da y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien y véanla todos los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Gracias, Dios del cielo, por esta hermosa oración del salmista, Señor Dios del cielo. Hoy nos apropiamos de ella porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en toda tribulación. Oramos, Señor Dios del cielo, en esta mañana, pidiendo que tu misericordia se siga renovando cada día sobre nuestras vidas y que nos sigas abriendo los ojos espirituales del entendimiento, Señor, para conocerte cada día más, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Bendice este tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Así es tu palabra, Señor. Nuestra agua en el desierto es nuestra luz, nuestra lámpara, es nuestro alimento. Bueno, esta mañana estamos aquí de nuevo en nuestro devocional y vamos a partir de la segunda parte de nuestra meditación. Comenzamos el día de ayer, el costo de seguir a Jesús. El costo de seguir a Jesús. Y hemos venido estudiando en esta ocasión pues el tema que hemos titulado el costo del precio de seguir a Jesús. Y estuvimos mirando ayer que el Señor Jesucristo les hace saber a los discípulos el precio, el costo que tenían que pagar de seguirle. Cuando el Señor nos llama, dice que hay que dejar muchas cosas. Los discípulos dejaron muchas cosas. Y en ese proceso comienza el Señor a edificar sus vidas y a enfatizarle la importancia de la fe. La poca fe en Dios lleva a dos fallas muy importantes en la vida espiritual. La falta de capacidad para entender o discernir verdades espirituales, porque nos hacemos tardos para oír, ¿cierto? Y es importante que saber de que Dios nos abre el entendimiento por medio del Espíritu Santo para que podamos comprender su palabra. La otra es la falta de confianza en la provisión y en los beneficios que Dios nos da, las bendiciones de Dios, que Él va a suplir o que Él podrá suplir nuestras necesidades. ¿Sí? Él va a suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nos cuesta trabajo entender que Dios es el dueño de los recursos totales y que nuestros recursos limitados pues se agotan en algún momento dado y la preocupación de qué vamos a hacer mañana, qué comeremos mañana, qué vestiremos mañana. Y el Señor nos lleva a ver figuras, ¿cierto? A ver las aves de los cielos, a ver los lirios de los campos, cómo ellos no trabajan y el Señor los sostiene y cómo el Señor los alimenta. Entonces, hay una especial comprensión que debemos tener de la fe. Y la fe tiene que estar acompañada, porque sin fe es imposible agradar a Dios, pero la fe tiene que estar acompañada
escudriñar las escrituras para que la fe se alimente. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Luego, el escudriñar las escrituras y obedecerla nos lleva a tener una fe sólida, una fe consolidada. El escudriñar la palabra, porque ahí están las promesas, ahí están los principios de vida que el Señor nos ha dejado. Y obedecerlo, porque no se trata de escudriñar la Biblia y aprendernos la Biblia y no llevarla a la práctica. Entonces la obediencia, entonces escudriñar las escrituras y la obediencia, más la obediencia, da como resultado una fe sólida. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, nos dice en Hebreos 11:6 la palabra del Señor. Por eso es importante trabajar en la fe. La fe es como un músculo que se tiene que ejercitar, que se tiene que fortalecer, ¿sí? Todos los días para que llegue a ser una fe robusta, una fe fuerte, una fe sólida, una fe que glorifique a Dios. La fe nos tiene que llevar a la acción, ¿sí? La fe más acción igual a bendición. Es una fórmula, ¿cierto? Una fórmula inquebrantable, una fórmula que se cumple en nuestra vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos realmente nosotros alcanzar los propósitos de Dios. Entonces la fe nos tiene que llevar a la acción, porque la fe sin obras está muerta, dice la palabra del Señor en Santiago. Entonces, si tenemos fe, pero no accionamos, si no hacemos, pues la bendición no va a llegar. Es la fe probada como el oro. La fe tiene que ser probada como el oro. La fe se demuestra y se demuestra en medio del campo de acción, campo de las circunstancias de este mundo, ¿sí? Entonces la fe tiene que ser probada como el oro. El oro se prueba en medio del fuego y la prueba es la que significa el fuego, es la que representa el fuego en nuestra vida. Entonces, entre más pruebas nosotros pasemos y alcancemos, pues más la fe se va a fortalecer. Jesús dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, ¿sí? La guardan, hay que guardarla, ¿sí? En Lucas capítulo 11, verso 28. Entonces, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo, se va desgastando, porque hay una ley natural que se llama la ley de la entropía, de que todo cuerpo tiende a ir deteriorándose, cada día se va deteriorando nuestro cuerpo, se va envejeciendo. Esa es una ley que concierne a todos los seres humanos. Entonces dice allí que somos bienaventurados los que oímos la palabra de Dios y la guardamos, ¿sí? Y la guardamos. En 2 Corintios capítulo 4 verso 16 que nos dice el apóstol Pablo que así el hombre exterior se va desgastando, se va deteriorando, el hombre interior se va fortaleciendo, se va renovando cada día, ¿cierto? En la presencia del Señor. Aquí en segunda de Corintios, en el capítulo 4, en el verso 6 dice la palabra del Señor. Porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de la tierra. Entonces, entender que el Señor es el director, el que ordena todas las cosas. Y en cuanto al hombre, dice en el verso 16, por tanto no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día, en día en día.
Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas, nosotros las cosas que no se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esa es la vida de fe. El mirar lo eterno, el mirar lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la madurez no viene automáticamente con el paso de los años, ¿sí? Porque hay gente que lleva muchos años en la vida cristiana, pero siguen siendo niños, siguen siendo inmaduros, ¿sí? La madurez la da la determinación que tenemos nosotros y que tomamos nosotros en nuestro corazón de creerle a Dios, de caminar con Él, de obedecerle, de llevar a práctica su palabra. Y de esa manera pues se alcanzan a ejercitar los sentidos en el discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahí podemos decir que se alcanza la madurez. La iglesia de Corinto era una iglesia inmadura. Y el apóstol Pablo decía, ustedes son carnales, les tengo que hablar como niños ¿por qué son carnales? Porque los hechos lo demuestran, el testimonio lo demuestra, porque entre ustedes hay pleitos, hay celos, contiendas, son carnales, ¿sí? Y por eso tengo que hablarles como niños, ¿sí? Como niños recién nacidos tengo que hablarles. Eh, Dios siempre responde en cualquier circunstancia en la cual nos encontremos. En Jeremías 33:3 ten versículos que no lo sabemos y que siempre los citamos. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios siempre va a responder y Dios siempre tendrá presente nuestro llamado, nuestra voz. El Salmo 92 del 12 y 14, capítulo 12, verso 12 y 14, nos dice la palabra del Señor aquí en este Salmo, Salmo 92. Aquí lo tenemos, Salmo 92, versículos 12 y 14. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerá. ¿Sí? Allí se va a florecer. Entonces, aún en la vejez, dice allí en el siguiente verso, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué? Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. En él no hay injusticia. Entonces ahí mire cómo el Señor quiere que nosotros florezcamos como palmeras, como el cedro del Líbano. Y aún en la edad adulta, en la vejez, dice que podremos llevar fruto, que estaremos vigorosos y con el verdor, ¿cierto?, de la frescura. Entonces, dice que aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar. Ahí habla del propósito para que el Señor nos ha llamado. Para anunciar que Jehová es que fortaleza, es nuestra fortaleza, que en Él no hay mentira, que en Él no hay engaño, que en Él no hay injusticia. Dice allí la palabra del Señor. Miremos un texto que encontramos en el primer libro de Reyes. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 6, versos 9 y 10, dice la palabra del Señor. Versículo 9. Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonada de cedro y edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, la cual se apoya en la casa con madera de cedro. Sí, Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 9. Y en el verso 10 dice, edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa de altura de 5 codos, la cual se apoyaba en la casa con madera de cedro. Esto habla de
de cómo Salomón, siendo llamado por Dios con ese propósito tan especial para edificar la casa del Señor. Siempre el Señor tendrá un propósito en nuestra vida. Entonces, dice que él se esforzó por hacer las cosas como Dios le había ordenado. El verso 15 dice la palabra del Señor, versículo 15. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndolas de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre, y cubrió también, bueno, todo se hizo conforme a un diseño. Entonces, dice la casa, esto es el templo, delante tenía 40 codos, la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenían talladuras de calzadas silvestres en los botones de las flores. Bueno, todo se hizo conforme a diseño. El propósito del llamado que Dios le hizo a Salomón fue precisamente el poder cumplir, ¿cierto?, con ese anhelo que había en el corazón de David de construir esa casa para el Señor. Entonces, en él no hay injusticia, en él no hay mentira, en él no hay engaño. Entonces, es bien importante que nosotros podamos comprender, ¿cierto?, el propósito por el cual Dios nos llamó. Cada uno tiene un propósito y tiene un llamado en la vida que Dios nos ha dado. Es muy importante que tengamos en cuenta, reiterando el costo, el precio que tenemos que pagar por seguir al Señor. Eso exige estar siempre dispuestos. La exigencia para todo aquel que es llamado de parte de Dios a ser discípulo. El ser discípulo representa disciplina, representa obediencia, representa dejar muchas cosas. Ser discípulo de Cristo significa amar a Cristo más que cualquier otra cosa, que cualquier otra persona en el mundo, ¿sí? Cualquier otra persona en el mundo. Deuteronomio 5, vamos a mirar Deuteronomio capítulo 5, en el versículo 16, 5:16 nos dice la palabra del Señor, versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová te ha mandado, para que sean prolongados tus días, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sí? El ser discípulo de Cristo significa amar a Dios más que cualquier persona en el mundo. De cualquier persona. Entonces, cuando nosotros ponemos a Dios en ese primer lugar, cumpliendo lo que el pueblo judío ora, ¿cierto? En esa famosa oración, el Shema: oye Israel, Jehová, nuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿Sí? Ese es el mandamiento. Aborrecer ¿qué? Lo malo, aborrecer aquello que no es del agrado de Dios, ¿sí? Entonces, aborrecer en este caso no indica odio, ¿sí? Cuando él dice en su palabra que si nosotros honramos, el mandamiento es honrar a padre y a madre, pero después nos dice el que no aborrece a su padre y a su madre, ¿sí? El que no lo aborrece. Vamos a mirar entonces en San Juan, en el capítulo 14, este contraste, y hay que entenderlo espiritualmente, hay que entenderlo por el Espíritu Santo. En San Juan 14, en el verso 15, dice la palabra del Señor, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Primera de Juan, vamos a ir a Primera de Juan ahora, en el capítulo 2, en el verso 3 y al 6, nos dice la palabra del Señor.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por tanto, sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar en el camino en que él andó, ¿sí? Es decir, se tiene que evidenciar en nuestra vida. No solo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, qué importante poder evaluar y poder considerar el precio que hay que pagar por seguir al Señor. Ser discípulo de Cristo significa asumir que compromisos de seguirle, de fidelidad, de obediencia, de ser esforzados, de ser valientes ante un mundo lleno de tanta injusticia, de tanta maldad, ¿cierto? Tenemos que mantenernos enfocados, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Desde el momento en que bajamos los ojos del Señor, comenzamos nosotros a hundirnos en la duda, en la mediocridad, en el desánimo, como le pasó a Pedro. ¿Sí? Pedro cuando el Señor le permite caminar sobre las aguas, mientras su mirada estuvo enfocada en el Señor, su voz y sus oídos atentos a la voz del Señor, Pedro caminó sobre el agua, sobre el mar, ¿sí? Pero una vez Pedro comenzó a distraerse y a prestar más atención al ruido de las olas, al viento, al mar, comenzó a hundirse. Eso pasa en el mundo. Eso le pasa a todo hijo de Dios. Cuando quitamos la mirada del Señor y comenzamos a poner la mirada en el mundo, los oídos en lo que dice el mundo, comenzamos a hundirnos en la duda, en el miedo, en el temor, en la incredulidad. Comienza la incredulidad a tocar a nuestra puerta y ahí estamos completamente perdiéndonos de las grandes bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Entonces, el discípulo de Cristo debe asumir el compromiso de seguirle a Él siempre, de seguirle a Él siempre. Entonces, la frase tomar la cruz se refiere a dos conceptos. Cuando el Señor dice allí, en ese llamado que hace el Señor a seguirle a Él, el seguirle a Él significa tomar la cruz, ¿sí? Tomar la cruz es asumir ese compromiso de fidelidad, de obediencia a Él en todo momento, en toda circunstancia. Entonces, qué importante que nosotros podamos entender que el precio de seguir al Señor nos tiene que llevar a dejar tantas cosas, a dejar tantas situaciones que nosotros mismos muchas veces no estamos dispuestos a dejar. El que va a construir una casa tiene que calcular los gastos. El que va a construir una torre tiene que calcular los gastos. El que va a salir a la guerra tiene que calcular el precio de esa guerra, ¿sí? No vaya a ser que vaya a ser defraudado o derrotado. Volvemos otra vez a Mateo, capítulo 6. Mateo capítulo 6, verso 28. Nos dice la palabra del Señor, versículo 28. Verso 28, que se me hizo. Y vestido, dice el Señor, que no nos afanemos absolutamente por nada, ¿sí? Que no nos afanemos ni por el vestido, ni por la comida, por los afanes, considerar los lirios del campo. Bueno, nos lleva a ver estas figuras importantísimas que nos ilustran realmente cómo el Señor tiene cuidado de nosotros. En el capítulo 8 de San Juan,
capítulo 8 de San Juan, en el versículo 31, nos dice el Señor en su palabra. Dijo entonces Jesús a los discípulos, a los judíos, que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú, seréis libres? Jesús le respondió diciendo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en casa, sino no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que el Hijo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces el Señor los confronta aquí a los fariseos en este caso, y confronta a todo este pueblo que decía creer en el Señor, decía creer en Dios, decía creer en su palabra. Entonces, consideremos entonces ese costo que hay que pagar de seguir al Señor. Recordemos San Lucas capítulo 14, en el verso 25. Lucas 14, verso 25 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece. Entonces aquí el término aborrecer no es de odiar, sino de amar menos. ¿Por qué? Porque es que a veces tenemos la tendencia a poner a las personas por encima de Dios, por encima de Dios, y resulta que Dios es el primero, y a Dios no lo podemos desplazar del primer lugar. Entonces, aborrecer viene del griego miseo, que significa amar menos. No indica odio, ¿sí? Sino poner a la persona, en este caso padre o madre, en el lugar que les corresponde como padre. Pero el primer lugar le pertenece al Señor. Él es el primero, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos mostrar que amamos a Jesús? ¿Sí? Guardando sus palabras, guardando sus mandamientos, ¿sí? Obedeciendo sus palabras. Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿sí? En eso se conoce que amamos al Señor. Entonces, decíamos de que ser discípulo significa asumir el compromiso de seguir a Cristo. Y la frase tomar la cruz se refiere a ¿qué? A dos aspectos muy importantes. El primero, negarse a sí mismo, negarse a nosotros mismos, y el asumir responsabilidad. Y el otro aspecto es llevar la cruz, es aceptar el señorío, el gobierno, la dirección de Dios, ¿sí? De Cristo, de forma voluntaria. De asumir, de que Él asuma el control de nuestra vida. Por eso cuando hacemos la oración de fe le decimos: ven y siéntate en el trono de nuestra vida, ¿sí? Dejamos de ser los egocéntricos para convertirnos en teocéntricos, para que Él sea el que tome el control de nuestra vida, pero de una manera voluntaria. Ahí habla el apóstol acerca, el mismo Señor Jesucristo habló del ejemplo de la construcción de la torre, de la casa y de la guerra. Considerar los costos, considerar los gastos que se deben tener en cuenta. Entonces, cuando se consideran las cosas, entonces comenzamos a vivir una vida organizada, una vida ordenada en la vida cristiana. Y comenzamos a planificar, estudiar el objetivo que se quiere alcanzar, organizar un grupo de trabajo, un equipo de trabajo, definir los métodos de construcción, de lo que se tiene que hacer, cualquier situación que se vaya a realizar, trabajo, emprendimiento, todo requiere un cálculo, que requiere una planeación. Evaluar los riesgos que se van a correr, evaluar los recursos económicos y humanos, ejecutar la obra en el tiempo adecuado, ¿sí? Se planifica los tiempos,
las etapas del proceso, actuar con valor, se requiere valentía porque se van a levantar enemigos y hacer control, seguimiento de cómo va la obra. Bueno, cada vez nosotros tenemos la oportunidad de evaluar realmente cómo está nuestra vida. Cuando vamos a la presencia del Señor, vamos a revisarnos, a revisar nuestro caminar. ¿Sí? El Señor nos manda a detenernos muchas veces, parados y estad quietos. ¿Sí? Revisad vuestras sendas. ¿Sí? Meditad en vuestros caminos, dice el Señor. ¿Sí? Meditad en vuestras sendas, porque a veces pensamos que vamos bien, pero cuando vamos a confrontar con el plan, resulta de que nos hemos desviado. Es como cuando vamos, bueno, cuando se usaban los mapas, antes de que se trabajara con los GPS, ¿cierto? Teníamos los mapas y íbamos por una ruta y de vez en cuando teníamos que parar en algún momento para revisar, ¿cierto? Si íbamos por la ruta correcta o estábamos desviados, estábamos perdidos, ¿sí? Entonces, muchas veces íbamos avanzando mucho tiempo y resulta de que cuando fuimos a ver el mapa nos habíamos desviado por mucha distancia. Íbamos quizá en el sentido hasta contrario muchas veces. Entonces es importante que en la vida también tengamos espacios para reconsiderar, para recalcular. Los GPS, los primeros que salieron, cuando ustedes salían la ruta, comenzaba a decir recalculando, recalculando. Es decir, como nos salimos de la ruta, él está recalculando para darnos la indicación cómo volver, digámoslo así, a encauzarnos en el camino. Entonces, igualmente en la vida cristiana, ¿sí? El seguir al Señor, tenemos que tomar estas estaciones para recalcular lo planeado. Primero que todo, planear y ser fieles a ese plan. Y en el momento en que nos estemos desviando de ese plan, pues reconsiderar las cosas y enderezar lo que se ha desviado. Entonces, ser discípulo de Cristo significa apreciar, amar a Cristo más que a mí mismo, más que a mis posesiones, más todo lo que me puede rodear y todo lo que puede significar, pues, lo que yo tengo. Santiago, vamos a ir a Santiago en el capítulo, Santiago capítulo, ¿qué se me hizo? Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago 1, 17. Nos dice la palabra del Señor, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces todo le pertenece a Él. Volviendo a Lucas, en el capítulo 14 de Lucas, en el verso 33, dice aquí la palabra del Señor. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Renuncia, hay que renunciar. ¿Sí? ¿Para qué? Para agradar al Señor, para tomarle a Él. ¿Sí? Dice, cualquiera pues de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Porque nadie puede amar a dos señores, ni servir a dos señores. Entonces, el carácter del discípulo de Cristo se forma realmente cuando se toman esas determinaciones. En el versículo 34 dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? ¿Sí? ¿Con qué se sazonará? Y entonces el carácter de Cristo, del discípulo de Cristo, se forma cuando se toman esas determinaciones de obedecer, de seguir al Señor sin condiciones, sin cuestionamientos, sin estar ahí dudando en todo momento.
En Proverbios capítulo 23, mire lo que nos dice la palabra del Señor en el versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe y te dirá, mas su corazón no está conmigo. Todo se toma ¿qué? En el pensamiento, ¿sí? Porque cuál es su pensamiento, tal es él. Como pensamos, actuamos, como pensamos, vivimos, como pensamos, determinamos. Entonces, qué importante que esas determinaciones se tomen en el corazón y seguir considerando ese costo de seguir al Señor. Entonces, el Salmo 15 nos habla de varias preguntas. Una pregunta que nos dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién estará allí a tu lado? Entonces comienza a decir, el íntegro, ¿sí? Conducta intachable, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo, el que no admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil no tiene valor, el que honra a los que temen a Dios, el que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, ¿sí? El que no da su dinero a usura, ¿sí? El que no acepta sobornos que afecte al inocente. Así debe actuar, ¿cierto? Esta persona, ¿sí? El que actúa así dice, no caerá, no caerá. Ahí está el costo de seguir a Jesús. Implica ajustarnos a este carácter. Implica ajustarnos a estos parámetros, ¿sí? Para poder seguir al Señor. Tenemos que, ¿cierto? Ser íntegros, actuar en justicia, hablar verdad, no calumniar, no hacer injusticia, no hacer mal, no hablar mal del prójimo, eh, menospreciar todo aquello o desechar y rechazar todo aquello que a Dios no le agrada. ¿Sí? Todos estos, este Salmo 15 nos habla de las cosas a las cuales nos tenemos que ajustar si queremos estar con Él y habitar en su tabernáculo, en su monte santo. El seguir a Jesús implica tomar estas determinaciones que el salmista nos manifiesta aquí en el Salmo 15. Bueno, continuaremos hablando más acerca de este importante tema acerca del precio de seguir a Cristo, el precio de seguir a Cristo. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias por permitirnos en esta mañana, Señor, meditar en tu palabra. Te pedimos que continúes hablando en nuestro corazón y haciéndonos entender cada día el camino por el cual debemos andar. Gracias, Señor, porque cada día somos conscientes del precio que tenemos que pagar por el llamado, Señor, que tú nos has hecho. Permítenos ajustarnos cada día, Señor, a tus parámetros, Señor, a tu voluntad que es buena, que es perfecta, que es agradable para nuestra vida. Bendice el resto de este día, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice a todos los llamados. Bendice a todos los que te siguen, Señor. Dale fortaleza. Darles determinación en su corazón, Señor. Darles cada día, Señor, oh Dios del cielo, las fuerzas para continuar, las fuerzas para dejar, las fuerzas para rechazar todo aquello que no es de tu agrado, Señor. De ponerte a ti en el primer lugar de nuestras vidas, de nuestros corazones. De no amar el mundo, Señor, de las cosas que trae este mundo, porque ¿qué hace el mundo? Y que en el mundo pasa y sus deleites, pero el que hace la voluntad tuya permanece para siempre, Señor. Nosotros te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente. Recordarles
que ya pueden adquirir el cuarto libro devocional Camino, Verdad y Vida. Ya lo pueden adquirir en las tiendas de Amazon. Lo pueden conseguir en versión digital y versión física, ¿sí? Impresión o impreso. Ya lo pueden adquirir en Amazon. También recordarles que el 28 de septiembre el Ministerio Femenino, el Ministerio de Damas, tendrá un webinar el 28 a partir de las 8 de la mañana por la plataforma Zoom. Se pueden suscribir al correo electrónico que les vamos a dar en el siguiente promoción que vamos a compartir con ustedes para que ustedes adquieran, se inscriban desde ahora en participar en ese webinar que estaremos realizando el próximo mes de septiembre 28, 8:30 de la mañana, hora de Miami. También darles muchas gracias a todos los que de una u otra manera hacen llegar sus ofrendas voluntarias a nuestra iglesia, Senti City, Comunidad Cristiana Internacional de Teoterapia Integral. Así que muchas gracias a todos los que generosamente contribuyen con este ministerio. Que Dios bendiga rica y abundantemente sus vidas. En pantalla está la plataforma Cele, a través de la cual usted puede hacer llegar su donativo citando el correo electrónico usa.dmb@senticity.org o citando el teléfono que aparece allí en pantalla también, 404-862-3557. Desde ahora, que Dios bendiga su generosidad y que Dios abra las ventanas de los cielos sobre su vida. Que Dios les bendiga rica y abundantemente y nos vemos en la próxima. Bendiciones. ¿Buscas dirección, renovación y una conexión más profunda con Dios? Descubre Camino, Verdad y Vida. Devocionales que despiertan el alma y alinean tu corazón con el de Dios. Cada página es una invitación a caminar con propósito, a vivir en la verdad y experimentar la vida abundante que solo Cristo nos puede dar. No es solo una lectura, es también un estudio para una transformación diaria, para una transformación total, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Este es mi cuarto libro, adquiérelo ya. Comienza tu jornada hacia una vida renovada en la presencia de Dios. Camino, Verdad y Vida, un encuentro diario con el corazón de Dios. Adquiérelo por las tiendas de Amazon, ya está en venta. Dios te bendiga. Sumérgete. ¿Sabías que tu relación con Dios transformará tu cerebro? Acompáñanos en este webinar exclusivo para mujeres de manera virtual. Fecha, domingo 28 de septiembre, 8:30 de la mañana, hora Miami. Tú sabes que la fe más neurociencia es una transformación total. Neurociencia es el estudio del cerebro. Y tu cerebro tiene que estar activo siempre, no importa la edad que tengas. Por eso reserva tu lugar ya. Regístrate aquí, senticitydamasglobal@gmail.com, senticitydamasglobal@gmail.com. No te lo pierdas. Comparte esta invitación con más mujeres que quieran ser renovadas desde lo más profundo de su corazón. ¿Quién lo hace? Nuestro Creador, nuestro Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. No te lo pierdas. Dios te bendiga.